¿Cómo se entrena a las nuevas generaciones del Teatro Musical de Buenos Aires? 12 de abril de 2021. En Scalabrini, Ortiz y Córdoba solía funcionar una verdadera usina para el talento del musical local. Si bien la escuela cerró en 2020, aquello que Actan Art significó para el medio se perpetúa en cada profesional que continúa su legado en escenarios y clases de Argentina y el mundo. Y hoy nos toca conocer más a quien dirigía ese proyecto. Él, que se formó con grandes de Argentina en danza, teatro y técnica vocal, y que fue becado para continuar sus estudios en Pittsburgh y Nueva York, fue parte de los elencos argentinos de Fiebre de Sábado por la Noche, El Beso de la Mujer Araña, Cats, además de ser coreógrafo en televisión y puestista del espectáculo de Oscar Lajad, Tango Corrupto. Desde la provincia de Salta, hoy elige sumarse y compartir su mirada. Vamos a hablar de enseñar teatro musical y de aprender a convertirse en maestro. Vamos a hablar de acompañar procesos y de compartir saberes, porque su dirección también ayudó a formar un musical más grande. Es hora de comenzar a hablar del teatro que estudio con amor y amo con estudio en este capítulo que comienza así. Mi nombre es Martín Melgarejo Arena. Yo creo que el mayor de los desafíos es cómo contar la historia. Estás entrando en una red de ideas donde la mirada es un proyecto. Hay una integridad que tiene este género a la que no le podés fallar. Un teatro musical pensado como circuito de ideas, de producción y como forma de vida. Creo que todos los que nos hemos dedicado al teatro musical estuvimos sentados en la platea y que dijimos, yo quiero hacer esto. Hola, soy Darío Petruccio, actor, director, coreógrafo y docente, y estamos escuchando Razzle Dazzle. Es hora de ser ensamble de un musical más grande. ¿Cómo decís que esta gente que de repente se pone a cantar y se pone a bailar? Pero para mí no hay género más lindo que este. Te doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Razzle Dazzle. Hoy tenemos una oportunidad hermosa de volver a hablar sobre nuestra formación del teatro musical en la ciudad. Hoy nos va a acompañar alguien que es muy importante en nuestro medio pensando en la formación, y es Darío Petruccio, a quien ahora puedo saludar. ¿Cómo estás, Darío? Hola, Martín, muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias a vos por sumarte. Hoy vamos a hablar de algunas cosas. Me interesa pensar un poquito esto que estamos hablando con distintos maestros. La formación dentro de nuestra ciudad. Hace muchos años, Darío, que sos maestro y director también, porque no podemos olvidar el paso de Actan Art por nuestra ciudad. Contanos. Sí. ¿Qué es eso? Y bueno, sí, Actan Art empezó en el 2002, ya casi 20 años de que empecé a incursionar en la docencia. Yo empecé tarde a dar clases y diría que no tarde, creo que fue en un momento justo para mí. Antes de la escuela empecé a dar clases de danza, pero pensé que yo ya tenía 32 años cuando empecé a dar clases, o sea que ya tenía varias horas de vuelo, y creo que bueno, fue en ese momento en el que decidí que tenía algo para decir en cuanto a mi experiencia como artista en el escenario, como docente, y llevar todo eso a una clase, ¿no? Darío, te quiero preguntar esto. En esos 20 años que tuvo de historia la academia y en el proceso que seguís haciendo, porque vos seguís formando futuros profesionales del medio o incluso personas que continúan entrenándose, seguramente habrás visto, o te dejo que me cuentes vos, variaciones o distintas maneras de aproximarse con el correr de las generaciones que fueron pasando por el estudio y por tus clases, sobre cómo formarse para el teatro musical. Me interesa pensar qué inquietudes estás viendo actualmente que traen quienes comienzan a estudiar teatro musical o quienes se están profesionalizando cada vez más, siguiendo con sus estudios, y también cómo fue variando eso en las generaciones que formaste. Sí, mira, esta pregunta no me la hicieron nunca y me parece súper interesante que traigas esto,
porque es verdad, las generaciones fueron cambiando. Y yo fui cambiando también como profe. O sea, yo fui aprendiendo año a año y hoy no soy el mismo, gracias a Dios también, por suerte, porque siento que fui para mejor, pero fue un proceso también personal que me hizo a mí hoy sentir que mi mensaje evolucionó, que bueno, obviamente también más allá de que uno comienza a dar clases, tiene conocimientos, pero esos conocimientos se van afianzando, van apareciendo ideas nuevas de cómo encarar el proceso de formación. Y sí, las generaciones han cambiado. Te puedo ir dando un paralelo entre cómo yo encaraba la profesión y, digamos, la docencia y cómo encaraban los chicos también el proceso de aprendizaje. Claro. Y creo que sí era diferente. Siempre fui muy exigente, sobre todo en mis primeros años de escuela, quería que ya todos fueran profesionales y era extremadamente exigente. Y los chicos venían... pensé que Actanart nació en un momento en el que no había muchas escuelas, o sea, estaba creo la escuela de Julio Boca y también las de Valeria Lynch, me parece. Y Actanart entró con un programa bastante revolucionario porque eran muchas clases semanales que tenían que cursar los chicos. Yo venía también de hacer varios musicales, yo me había ido a estudiar a Estados Unidos a una universidad, entonces venía con la cabeza muy abierta y con una propuesta muy interesante. Entonces eso fue lo que hizo que de repente comenzara la escuela en ese momento con 60 alumnos, ¿viste? Lo cual no era un número menor. Pero los chicos tenían otra predisposición, no sé si otra predisposición, pero el tiempo que ellos invertían era un montón. Y no quiero decir que nuestros alumnos ahora, en estos últimos años, no lo hayan hecho. Por supuesto que sí, porque el programa evolucionó también, que casi las clases se fueron al doble de cantidad, ¿no? Pero en lo que fue cambiando fue en que empezamos a trabajar con los alumnos desde un lugar también en el que teníamos que, en estos últimos años, trabajar mucho con su autoestima, el poder apoyarlos a que existe una posibilidad para cada uno de nosotros, por supuesto con el esfuerzo, pero lograr que ellos encuentren el valor en ellos mismos. Sus capacidades y creer en ellos. Ese era, te digo, un 50% de nuestro trabajo estaba dedicado a eso. Lo cual, de alguna manera, al concluir el año, era una satisfacción increíble ver la transformación de esos chicos como personas, porque eso hacía que encararan su proceso de aprendizaje lleno de frustraciones, pero con ganas de superarse. Y lo que fue sucediendo también es que, bueno, la tecnología, las diferentes propuestas artísticas que fueron apareciendo durante estos últimos 10, 15 años, hizo también que los chicos no se enamoraran tanto del proceso y quieran resultados muy rápidos. Y esta carrera, la verdad, si querés resultados rápidos, no es la indicada. Es una profesión, la profesión del artista es de búsqueda continua, y yo siempre, sea lo que sea que uno quiera desarrollar como artista, me parece que hay a ver cómo decirte, una versatilidad que uno tiene que buscar. Es como, viste, volverse flexible en una búsqueda. Entonces, sea lo que sea que hagas como artista, de músico, artista plástico, creo que vas en búsqueda de diferentes cosas. Y el teatro musical, nada, merece que mínimo
sepas cantar, bailar y actuar. Y de No es ahí, poco. claro, y de ahí avanzar a un instrumento, acrobacia, patinaje, no sé, malabarismo, porque no sabes qué te puede tocar. Es tan amplio, tan vasto las posibilidades que ofrece este género, que bueno, cuanto más cosas sepas hacer, más posibilidades vas a tener. Pero por sobre todas las cosas, vamos a lo básico, que es cantar, bailar y actuar. Muchos son actores que cantan un poquito o no cantan ni bailan, entonces poder desarrollar esas dos áreas. El bailarín o sea, la persona que ya tiene más entrenamiento en danza, le cuesta mucho cantar y actuar, y así, ¿no? Cada uno tiene su fuerte. Nuestro objetivo fue con la escuela siempre desarrollar un trato personalizado y poder trabajar las tres áreas en el mismo nivel. Por eso es que tenían una exigencia de clases muy amplia, y bueno, eso hizo que los chicos adquieran una seguridad en ellos mismos, que en las diferentes áreas que requería de mucho trabajo, y ellos nada, lo notaban, y nosotros veíamos que estábamos generando grandes valores para lo que es este género, y ellos como personas. O sea, me interesa, Darío, perdón. Sí. Bien decías que también una parte de empezar a enseñar tuvo que ver con que encontraste algo para decir, que el mensaje evolucionó. Si pudiéramos sintetizar qué cosas te importa que se lleven esas personas que se acercan a estudiar, pero que en algún momento van a ser los profesionales del medio. Si pudiéramos pensar una misión dentro de la formación, sea o no en el marco de la escuela, ¿qué podríamos decir que podría caracterizarla? Trabajar en la persona. Creo que es lo indicado para mí, porque empezás por ahí, empezás por la comunicación, empezás por conocerlos, a ver qué hay. El área una de las áreas, más allá de que empecé como bailarín, uh-huh. Yo siempre quise ser actor y estudié actuación, por supuesto. El área que más me interesa es la actuación. Es ese lugar que te va a salvar como artista, sea en la danza o el cante. Ese va a ser tu colchón, tu sostén. Pero para lograr que te sientas actor, que seas actor, realmente como docente, un profe, director, tenés que entrar por la persona, porque también como misión, si le querés llamar, es lograr que ese actor sea único, de poder desarrollar una beta específica de cada persona. Entonces necesitas conocerla, necesitas hacer un trabajo personal. Y creo que es ahí, es detenerte y ponerte al lado de esa persona, agarrarlo de la mano y hacer la coreo juntos, a la par. Y esto que te estoy diciendo, sí, siempre me puse del lado del alumno en ese sentido, que es como que era uno más, y siempre me vi muy reflejado en ellos, desde cuando era más joven dictando clases a ahora mismo. Me vuelven mis años de 18, 19 años, cuando empezaba a estudiar, y es algo que me recuerdo constantemente, de siempre ponerme en el lugar de ellos, y porque tienen muchas expectativas, cómo te visualizan como profe, o sea, sos una guía para ellos. Entonces, no defraudarlos, ¿viste? En darle la palabra justa, es tanto a lo que tenés que acercarte en cuanto al mensaje que les vas a dar, que te digo, es la persona a la en lo que uno se tiene que enfocar.
porque es después lo que ves en el escenario, la persona. Con respecto a tu historia particular, una de las notas que habías hecho con respecto al cierre en realidad de la escuela, que abrió después una nueva dimensión para volver a dar clases, pero particularmente a través, creo que estás dando clases a través de Zoom, ¿puede ser, actualmente? No, yo terminé de dar mis clases de Zoom. El año pasado cerró la escuela en abril y lamentablemente no pudimos continuar con toda la estructura que teníamos porque nada, era imposible sostenerla. Entonces yo continué con mis alumnos de tercer año por Zoom y cerramos el ciclo electivo con ellos. Y yo en septiembre del año pasado me mudé de provincia, ahora estoy viviendo en la provincia de Salta, me vine a Salta y bueno, es donde terminé de dar las clases, los chicos en Buenos Aires y yo en Salta, algunos en Perú, otros en Chile, tomando las clases del tercer año para recibir. Por diferentes razones recién pudimos comenzar este mes a dictar clases presenciales aquí en la provincia de Salta, en la Fundación Salta, que nos abrieron las puertas, tenemos un espacio hermoso, se formó un grupo divino de chicos que bueno, están ansiosos de recibir clases de este género que aquí en la provincia, ¿viste? No está desarrollado. Y bueno, comenzamos a dictar clases presenciales aquí. Estaba pensando que quizás en algún momento las experiencias que vos ya estabas teniendo como intérprete también volvieron quizás al momento de dar clases, porque algo acerca del tránsito de la corporalidad también interviene en la técnica. Digo, ¿cómo puede haber afectado también que hayas reconocido o sistematizado capaz con el tiempo esas experiencias que vos tuviste a la hora después de formar a futuros intérpretes del teatro musical? Sí, bueno, pero es la experiencia que uno ha tenido, que ¿viste? Es la relación de padre a padre, de padre a hijo, y así sucesivamente, que uno no quiere cometer los mismos errores. Okay. ¿Viste? Entonces, creo que es eso lo que ha sucedido, de poder decirles, bueno, no, tienen que hacer esto, no hagan esto, porque si no hacen esto va a pasar esto. Pero creo que es esto de sentir en el cuerpo, uno dice, bueno, esto es lo que funciona, entonces te lo paso. Y creo que los chicos lo perciben cuando un profesor es honesto, cuando un maestro es generoso y te brinda todo y no se queda con nada. Y es muy personal también, ¿viste? Porque a veces un profesor puede ser excelente, pero no te cae, qué sé yo. Pero es como le llegás a esa persona en el momento justo en el que necesita o tiene esa necesidad de poder desarrollarse como artista. Y por otro lado, déjame sumarte esto también, más allá de que la escuela, bueno, se especializó, se enfocó en lo que es el género del teatro musical, mi idea también con la escuela es formarlos integralmente. Y te digo que muchos de mis alumnos no terminaron trabajando en musicales o sobre el escenario, muchos se dedicaron a dirigir, tuvieron algo de experiencia, muchos se fueron del país y por ahí están trabajando en publicidad. ¿Viste? La idea es que sea un disparador y después de 3 años sea el comienzo de algo que quizás, no sé, me quiero dedicar a diseñar vestuario. No lo aprendí en la escuela porque no es una escuela de diseño de indumentaria o vestuario teatral. Sí damos esa clase como clase extracurricular, pero te vas con toda la formación, sabes que si voy a diseñar un vestuario para bailarines o para actores,
digamos, las necesidades físicas que tiene un actor en escena, yo ya las conozco. Entonces, creo que la escuela también abrió diferentes posibilidades a los alumnos de ver que, ok, tengo talento para esto. Y muchos alumnos, por ejemplo, participaban ya en tercer año de las clases, sobre todo en las mías, con una visión por ahí de director, entonces, de directores. Entonces me hacían preguntas o hacían las propuestas de trabajo desde un lugar, desde el otro lugar, desde el lado del director, y eso me entusiasmaba porque veía que había condiciones y podíamos trabajar a la par. Entonces se hacía un trabajo en equipo tan cordial, de compinches, de complicidad, y eso, bueno, son recuerdos que uno tiene que quedan ahí grabados. Me quiero llevar a un lugar diferente. Esto es algo para que pensemos ahora con el maestro de repertorio. Esta clase que estaba pensando que quizás la podemos encuadrar también dentro de lo que conocemos como integración en el musical, este momento en el que juntamos las disciplinas en favor de esa escena que se está desarrollando. Sí. Estaba pensando esto. Sí. Esto es una propuesta para pensarlo, ¿sí? El musical como propuesta, desde la apuesta, muchas veces le da valor a la apuesta original. Incluso ya como libro muchas veces trae idiosincrasias que son de una cultura diferente a la nuestra. Más allá de la temática universal que pueda tocar, los desarrollos muchas veces tienen que ver con una importancia que se le puede dar a que la obra sea hecha en Broadway o en el West End, o que tengamos esa apuesta también en el escenario en Buenos Aires. Y estaba pensando cómo es también la apuesta de formar a alguien que es de Argentina, que tiene un código cultural vivido, no aprendido acá todos los días, dentro de esos marcos que quizás puede poner el género al sembrar como esos límites que también, a la vez que habilitan a que conozcamos los musicales que amamos, también están en algunos casos restringiendo algunas posibilidades para la investigación. Sí, mira, ese fue un muy lindo trabajo que hicimos durante, y seguimos haciendo. Nosotros siempre, por un lado, en lo que es repertorio e interpretación, que son clases en las que el alumno canta solo, ¿sí? Está solito cantando, o dúos o tríos, y me enfoco en toda la parte interpretativa, me meto en algunos aspectos técnicos vocales, no porque no soy profesor de canto, pero bueno, tengo años de estudio y puedo dar algunos tips, pero sí me enfoco en lo que es en cómo contar la historia, cómo analizar la canción, y en cuanto a eso, siempre las canciones las sacamos fuera de contexto. O sea, puedo estar cantando una canción de Wicked y la vamos a poner en otro contexto, porque quizás vos a veces, si tomás clases en Estados Unidos, es todo tan estricto de alguna manera, porque te van a ver con el look o con el physical role. No, vos das para este personaje, y vos podrías hacer este personaje. Entonces ya se te empieza a estructurar y encasillar de determinada manera que perdés un poco de amplitud, de libertad en cuanto a la toma de decisiones. Por eso siempre yo saqué fuera de contexto todas las canciones y las puse en el contexto propio del alumno, de cómo va a decidir contar esta historia, este texto. Y con respecto a los cuadros musicales, de lo que sería de integración, que era la clase de técnicas de teatro musical, donde trabajábamos como ensamble, donde dentro de ese ensamble se repartían roles un poco más destacados para las partes vocales solistas. Muchas veces sí tocábamos, 15, 20 minutos de ese musical, más que nada para el show anual, entonces contábamos un poquitito de esa historia. Pero después
todos los cuadros de integración, de ensamble, los enfocamos desde el lugar del mensaje de la canción, desde el texto, desde la energía, qué es lo que están contando los personajes, y no que la historia transcurre en New York, y son todos, no sé, gangsters del Bronx, no sé. ¿Me explico? Entonces tratábamos de adaptar el material de cierta manera que sea conocido, que yo me enfoque más que nada en el texto, en cómo contar esta historia, y de alguna manera también al integrar el tema de la puesta, de la coreografía, de que yo sienta que estoy bailando y que en realidad no estoy bailando, sino que estoy contando, estoy sumando a lo que cuenta esta pequeña historia de 3 minutos de música. No sé si te conté todo lo que me preguntaste. Ahora, después, en cuanto a digamos, si vamos a llevar la obra al escenario, ya desde un lugar profesional, ya ahí hay cuestiones de derechos y de cómo la producción quiere encarar el proyecto. Por eso es muy difícil también elegir obras para un país, cuando son obras americanas o inglesas que ya vienen en un contexto de época, de lugar, de situación que mucho no nos pertenece, pero al mismo tiempo son interesantes. El tema es buscar la universalidad de esa historia, que sea universal en cuanto a reconocer de qué me están hablando. Por eso, por ejemplo, te vuelvo a Wicked. Wicked es tan reconocida, tan famosa, se hizo tan famosa y tan fuerte ese musical, porque habla de un tema específico que bueno, ha tocado a mucha gente, o tenés Casi Normales también, que esa historia puede suceder en cualquier lugar del mundo, en cualquier familia. Y esas son historias más conocidas por la gente, por las vivencias, ¿entendés? Claro. Es como decirte calle 42. Sí, Calle 42 sí, la obra transcurre en New York y del musical americano y de Broadway musical. Como entretenimiento es un espectáculo maravilloso, pero quizás no me toque, quizás al público que va a ver un musical le va a llegar el entretenimiento, la danza, pero no se va a meter en la historia. Creo que cuando las historias son universales, ahí es cuando resulta interesante la propuesta teatral, sea en el país que sea. Y si pensamos, por ejemplo, en los espacios de creación nacionales, dentro de nuestra escena actual en la ciudad, exceptuando, bueno, el contexto de la pandemia, pero que también incluso habilitó a escrituras nuevas, a posibilidades que en muchos casos vimos por streaming. Hoy tenemos, por ejemplo, la Bienal de Arte Joven con una categoría autónoma para el teatro musical. Hay muchísimos espacios de escritura, incluso por fuera de ese certamen. Entonces estoy pensando, ¿qué exploraciones, preguntarle al maestro, qué exploraciones se podrían alentar, qué búsquedas se podrían acentuar de las que ya están, y qué desafíos también tiene pendiente el musical hecho en Buenos Aires? Yo creo que el mayor de los desafíos es cómo contar la historia. Saber muy bien cómo vas a contar la historia. Porque creo que, bueno, el que tiene la inquietud de querer de escribir una obra musical, me parece que tiene que estar formado. No sé si existe, la verdad que no sé si existe la carrera de dramaturgia en teatro musical. Sí existe la carrera de dramaturgia, por supuesto, pero en el área de musical sé que hay universidades en Estados Unidos donde podés estudiar composición para musicales y también para escribir obras, pero creo que es algo que hay que fomentar. Me parece maravilloso que exista
esa inquietud, creo que sí hay que formar. Sí, también en lo musical, porque hay una integridad que tiene este género a la que no le podés fallar, porque si le fallás, el espectador se va de la obra, pierde interés, o como me suele suceder a mí, no entiendo. Empiezo a ver que no entiendo qué está pasando, no entiendo cuándo estos dos personajes se enamoraron, ¿viste? Pero más allá de eso, que yo es, digamos, la mayor de las falencias que yo veo en muchas de las obras que he visto creadas en Buenos Aires, me parece que es fantástico que suceda que hay gente que está con la inquietud de desarrollarse como creadores. Creo que en cuanto a la docencia, digamos, a la gente que esté a cargo de instituciones y quiera imponer este tipo de formación, me parece que no estaría mal mirar un poco afuera a ver qué hay y en qué poder inspirarnos, porque realmente están muy adelantados y saben cómo hacerlo. Entonces, usar un poquito esa fórmula no estaría nada mal. Y después, para contar, hay millones de historias para contar, unas más interesantes que otras, de diferentes maneras, y bueno, hay público para todo, pero para decir, el que quiera contarlo, me parece fantástico, y más de esta manera, donde se involucra la música, el movimiento, o sea, son tantas las áreas que se involucran que decís, bueno, esto es, ¿cómo es esta gente que de repente se pone a cantar y se pone a bailar? Pero para mí no hay género más lindo que este. Ojo, me encanta el teatro también, el teatro de texto me fascina. Te quiero llevar, nos estamos acercando al final, Darío. Primero, porque lo prometido es deuda, yo te quiero preguntar por Tango Corrupto. Vos mencionabas... Tango Corrupto, ¿qué es ese espectáculo? Sí. No me asustes. ¡Ay, qué miedo! No. No, Martín, no, te hago chiste porque lo tengo al creador acá. Me parece que hay algo de eso. Frente a mí. Bien. Sí, lo tengo acá con frente mío, está leyendo ahora, pero sí, decime. Bueno, quiero pensar en esto. Vos fuiste director en la puesta de Tango Corrupto, sí. Algo que salió en una época anterior del proyecto del podcast era el hecho de recuperar el tango, de cómo armábamos con un género nacional un entramado cultural que recupera también elementos del pasado, los trae al presente a una platea nueva que se sienta hoy en esas plateas con sus realidades, y al mismo tiempo está ofreciendo un espectáculo musical. Sea porque es musical en sí, o porque genera un concierto o una review. Me gustaría conversar con vos sobre el valor de crear ese entramado, de recuperar esa tradición y de ponernos a conversar con esos géneros de acá, entre nosotros como público y creadores. Mira, Tango Corrupto realmente me parece que fue una genialidad que tuvo Oscar Lajad con este proyecto, porque fue una necesidad de él, porque a él le gusta cantar tangos, o sea, es como una especie de las rocolas, es una especie de rocola. Sí, Oscar es una rocola de lo que quieras te canta, pero en cuanto al tango, ya viene de familia. Entonces siempre le ha gustado cantar tango. Y en su profesión tuvo la posibilidad de hacer diferentes trabajos, que tuvo esta inquietud y esta propuesta de empezar a cantar canciones populares llevadas al ritmo de tango. Y la verdad que tuvo mucho efecto en ese público, y después dijo, bueno, voy a armar todo un espectáculo de tango
y poder llegar al público que por ahí no consume tanto, ¿viste? Tradicional. Y creo que más allá de lo que logró también con este show es el ensamble de todas estas canciones con las, esto que yo te decía, ¿viste? De cómo uno va entrelazando las diferentes áreas, y creo que las transiciones que ha logrado Oscar con este show, con sus textos, con su decir, creo que se enfocó en eso, en qué quería decir él. Sacó las canciones fuera de contexto, de repente no sabía qué canción estabas escuchando, y cuando comenzaba el estribillo se le venía al público toda una historia encima, porque cada canción le pertenece a una persona en determinado momento de su vida. Entonces la gente se emocionaba mucho, se divertía, querían cantar la canción, pero no podían porque les iba en contra del ritmo. Pero creo que ese fue, más allá de que tomé la dirección en estos últimos años del show, creo que nos enfocamos en eso, en un trabajo personal, único. Creo que es eso cuando marcamos la diferencia. Nos vamos a despedir. Yo lo que quiero es hacerte primero una última pregunta. Esta va a ser muy personal, pero sí me gustaría pensar si pudiéramos aventurar algunas palabras con las que te gustaría poder describir el musical argentino en el futuro. Supongamos, no sé, de aquí a 15 años, 20 años. Algunas palabras que creas que te gustaría poder usar. ¿Cuáles serían? La primera que se me viene a la mente, inspirador, divertido, conmovedor, perfecto, hermoso, brillante. O sea, son todas, creo que son adjetivos que uno busca en un musical. Pero por sobre todas las cosas, la primera palabra creo que es la que en este momento siento que es fuerte, inspirador, porque creo que todo lo que nos hemos dedicado al teatro musical, estuvimos sentados en la platea y nos sentimos inspirados por alguna obra que hemos visto y que dijimos, yo quiero hacer esto. Entonces espero que dentro de 15 años, no solamente Buenos Aires, sino que el mundo pueda seguir generando este tipo de espectáculos que haga que podamos seguir inspirándonos y aspirando a poder desarrollarnos como artistas, todo el que quiera hacer. Darío, estoy muy contento de haber podido conversar con vos hoy. Te agradezco muchísimo, muchísimo esta oportunidad. Gracias por haber pasado por nuestro podcast. Muchas gracias. La oportunidad me la diste a mí también de poder encontrarme con estas historias, con este mensaje y poder compartirlo. Muchas gracias. Este capítulo integra la serie del podcast de Russell Dassel, compuesto por una selección del material generado como archivo para trabajos de investigación sobre el género de teatro musical. El entrevistado fue Darío Petruccio y entrevistó Martín Melgarejo Arena. Recordá que la música que escuchaste se usa con licencias de Creative Commons y podés consultar su información de derechos en el detalle de la publicación. En el mismo lugar hallarás toda la información de fuentes que se hubiesen mencionado. Por cualquier duda, recordá que podés escribirme a rasldargentina@gmail.com. Te espero en el próximo capítulo y muchas gracias.